Pasemos ahora a estudiar las líneas de tiempo o curvas materiales. De esto ya tenemos cierta idea desarrollada en las clases anteriores. Podemos definir una curva material, también llamada línea de tiempo, como una línea constituida por un grupo de partículas identificado en alguna configuración y que se sigue en su movimiento. De la misma manera podemos definir líneas, superficies o volúmenes materiales. Los volúmenes materiales pueden identificarse con el concepto de sistema cerrado, o sea, un sistema constituido siempre por las mismas partículas. Este concepto será importante cuando desarrollemos otros aspectos de la teoría. Su realización experimental más común es utilizando burbujas de hidrógeno. Ahora formalicemos el concepto de curva material. Una curva identificada en la configuración de referencia será una función g de x grande que me da valores en la configuración deformada. La curva material se obtiene mediante la composición de g con la inversa del movimiento. Entonces tendremos g de psi de x y t. Para obtener, haciendo la composición, g de psi de x y t, o sea, a esto le podemos llamar g chica de x y t. Para ejemplificar y ampliar algunos de los conceptos que hemos visto, consideremos el caso de un flujo típico, muy importante de la mecánica de fluidos que estudiaremos a fondo más adelante, el flujo de capa límite. Consideremos el flujo uniforme dado por estos vectores de longitud constante que atacan una placa plana. Ocurre que el fluido siempre se pega a la superficie de los sólidos, de manera que la velocidad en cualquier punto sobre la superficie del sólido será nula. Pero lejos de la superficie del sólido, la velocidad se mantendrá constante. Entonces, para representarla podemos usar el mismo vector que hemos usado acá arriba. Entonces tendremos que lejos de la placa tendremos la velocidad con un valor u0, en la placa tendremos velocidad nula y llamamos capa límite a una zona delgada, esta marcada acá en magenta, en donde la velocidad varía desde 0 hasta el valor u0. Este problema es relativamente fácil de estudiar en su primera etapa hasta cierta longitud, en donde el flujo es laminar. Luego el flujo se estabiliza. Acá es muy difícil decir algo en concreto porque el flujo cambia de un régimen a otro, pero luego de una etapa de transición el flujo adquiere una estructura que es relativamente más fácil de describir. Esta zona, digamos, será la zona de flujo turbulento desarrollado. Ahora, para mostrar este flujo hemos utilizado dos conceptos que voy a tratar de explicar un poco más en las transparencias siguientes. Hemos usado el concepto de perfil de velocidad. Acá tenemos tres perfiles de velocidad: el perfil de velocidad inicial, el perfil de velocidad en la zona de flujo laminar y el perfil de velocidad en la zona de flujo turbulento. Para dibujar un perfil de velocidad necesitamos localizar en el punto en donde queremos introducir el perfil con un doble eje que sería velocidad en la misma dirección que el flujo y un eje distancia en la longitud transversal al flujo. Entonces podemos graficar acá los valores que adquiere la velocidad a medida que nos alejamos de la placa.
Habíamos hablado que las líneas de las líneas de tiempo o las curvas materiales se las visualizan con burbujas de hidrógeno. Para hacer una visualización con burbujas de hidrógeno se utiliza un pequeño marco del cual tiende un hilo, generalmente un hilo de platino. Entre este hilo y otro electrodo se produce una corriente que genera electrólisis y burbujas de hidrógeno que se desprenden progresivamente del hilo. Entonces, una visualización de las líneas de tiempo o las curvas materiales producidas por un hilo de hidrógeno localizado acá abajo sobre una capa límite serán estas líneas que vemos en la figura. Entonces, en el instante que se produce el pulso de tensión, se genera una cantidad de burbujas que son transportadas por el fluido. Cuando llegan a la placa, las burbujas se pegan a la placa, igual que el fluido. Entonces se nota este perfil que permite determinar que el espesor de la capa límite es más o menos este, que es la zona en donde la velocidad del fluido va cambiando. Acá, en esta otra fotografía que tiene valor histórico, se ha hecho una visualización del flujo de capa límite turbulento mediante burbujas de hidrógeno. En este caso, la placa está aquí y el hilo que genera las burbujas estaría aquí, y con una frecuencia de 30 Hz, como indica la leyenda, se producen las distintas líneas que son líneas de tiempo o líneas materiales. Los campos vectoriales en 3 dimensiones son difíciles de interpretar. Se recurre a la visualización de una sola de sus componentes de la velocidad, generalmente la componente más importante, o a la visualización del módulo de la velocidad. Los flujos bidimensionales o planos pueden plotearse y su visualización es más sencilla. Para flujos unidimensionales utilizamos casi siempre perfiles de velocidad como los que mostramos en el caso de la capa límite. En esta figura se muestra el campo de velocidad mediante vectores en 3 dimensiones. Esta es una imagen generada por algún programa de elementos finitos o de volúmenes de control en 3 dimensiones. En este caso se trata del campo en 2 dimensiones del flujo en una cavidad. Entonces, el campo de velocidad se muestra mediante vectores. Ahora, en algunos casos es más interesante mostrar lo que se llama el perfil de velocidad. Se denomina perfil a la gráfica en un sistema coordenado ortogonal plano de una cierta cantidad phi en función de la distancia I, donde I será alguno de los ejes, será una distancia sobre alguno de los ejes coordenados. Por lo general, por último, podemos visualizar los campos vectoriales en forma directa. Por último, volvamos a los perfiles de velocidades que ya hemos introducido al analizar el problema de capa límite. Se denomina perfil a la gráfica en un sistema coordenado ortogonal plano de una cierta cantidad phi en función de la posición.
Se grafica, por lo general, una cantidad escalar, la temperatura, la presión, la componente de la velocidad. La ordenada, el eje Y, indica la posición y por lo general se elige transversal a la dirección del flujo medio. Las abscisas, la temperatura, la presión o la componente de la velocidad se dibujan en la dirección principal del flujo. Entonces, estas dos figuras muestran el perfil de velocidad, el mismo aquel que habíamos mostrado en el caso de la capa límite. Esta sería la placa plana. Entonces el eje Y nos indicaría la distancia de un punto cualquiera a la placa plana, y aquí habría un eje velocidad que nos muestra la velocidad en la dirección del flujo medio, que es hacia la derecha. Entonces este sería el perfil de velocidad. Supongamos que la placa estuviera caliente y el fluido estuviera frío. Entonces, si aquí colocamos un eje de temperatura y en el eje Y marcamos la distancia a la placa, tendríamos el perfil de temperatura. Otro ejemplo de perfiles de velocidad es el caso de la longitud de entrada en un conducto. Por ejemplo, este podría ser un conducto plano, y entonces a la entrada del conducto, sobre todo si el conducto tiene ciertas formas adecuadas, el perfil de velocidad será plano. A esto le llamamos flujo tapón. A medida que se desarrolle la capa límite, es decir, a medida que avance el flujo hacia la derecha y sabiendo que el flujo se pega, o es decir, se detiene en la superficie del caño, entonces tendremos que se va desarrollando el perfil de capa límite. En el centro tendremos todavía un perfil de velocidad plano, A medida que la capa límite se desarrolla, tendremos que se va formando este perfil de velocidad, y cuando la distancia a la entrada es suficientemente larga, tendremos un perfil parabólico que después aprenderemos a calcular. Con esto terminaríamos el estudio de la cinemática del movimiento.